Bienvenidos a nuestra charla sobre el patrón estructural Decorator en Flutter. Hoy tenemos el placer de contar con Julio y Clayson, dos experimentados desarrolladores de Flutter, quienes nos guiarán a través del patrón Decorator. Este patrón es muy crucial para entender cómo podemos extender y mejorar la funcionalidad de nuestros objetos sin modificar el código existente. Entonces ellos a través de ejemplos prácticos nos van a explorar cómo implementar este patrón en nuestras aplicaciones de Flutter para hacerlas más flexibles y mantenibles. Así que prepárense para una sección llena de insights y consejos prácticos que llevarán sus habilidades de diseño de software al próximo nivel. Así que empecemos. Julio, Clayson, adelante. Muchas gracias. Vamos a presentar entonces. Ahí Ok, está. vamos a presentar. Primero vamos a presentarnos. Yo soy Clayson y mi compañera que es Julio. Vamos a explicar lo que es el patrón decorador, algunas definiciones, ventajas y desventajas y cómo nos puede ayudar a solucionar problemas en código. Bueno, para empezar, el patrón decorador prácticamente lo representa con esta imagen, ¿no? De que es como encapsular un objeto sobre otro objeto para extender la funcionalidad. Pero ahora lo vamos a explicar mucho más claro cómo podemos llegar a esto. Cosas que vamos a ver durante esta presentación sería un poquito sobre la fundamentación teórica del patrón. Vamos a entender también cómo resuelve el patrón decorador un problema específico. Vamos a ver la estructura del decorador y un código también, ejemplo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la introducción. El patrón decorador. Vamos a empezar de que es de tipo estructural, que con esto ya podemos imaginarnos de que se refiere a unas clases y objetos que se van a relacionar entre sí para hacer una estructura mucho más grande y compleja. Luego tenemos de que permite agregar funcionalidades a objetos existentes de manera dinámica. Esto significa de que con este patrón podemos modificar una funcionalidad en plena ejecución. Es modificar la funcionalidad de un objeto mientras se ejecuta en la aplicación también. Luego tenemos que mantiene la interfaz del objeto original intacta. El hecho de modificarla en plena ejecución no significa que vaya a modificar el objeto principal. El objeto principal se mantiene tal cual y como está de manera intacta, no se modifica. Y para lograr esto, el patrón decorador básicamente se basa en la composición, que sería agregar objetos sobre objetos más pequeños para que lo puedan decorar y modificar su comportamiento. Entonces, vamos a ver qué elementos componen un patrón decorador. Básicamente son 4. Como primero tenemos la interfaz, que es la que va a servir para que nuevos objetos implementen. Tenemos un componente que va a ser necesario, al cual se le va a decorar, que sería el número 2 aquí. Luego tenemos el número 3, que sería el decorador base. Este decorador base es de tipo abstracto, no se puede instanciar, pero es el que nos va a servir para poder crear decoradores que modifiquen la funcionalidad. Y tenemos el decorador concreto, ¿no? Que puede ser ya un decorador muy específico que hace cierta tarea. Ok, primero tenemos la interfaz. La interfaz sirve para que los demás objetos que la vayan a implementar modifiquen el comportamiento de una manera específica. Luego tenemos un componente en concreto que ya sería el que va a implementar la interfaz y tiene responsabilidades únicas, ¿no? Luego tenemos el decorador base, que a la vez va a implementar la interfaz del componente. En este caso sería la interfaz que está en el lado izquierdo, y a la vez va a hacer una referencia a un objeto que implemente también el tipo de interfaz del primero. O sea, suena un poquito redundante, pero ahora lo vamos a entender un poco más. Y luego tenemos el decorador concreto. Este decorador concreto extiende la funcionalidad del decorador base. Es muy diferente a la implementación, y ahora vamos a verlo por qué.
Entonces, vamos a entender el patrón decorador con un ejemplo cotidiano. Nos va a servir mucho. Vamos a empezar con esto. Tenemos una persona que tiene una cafetería, el cual vende cafés. En este caso, el café va a ser nuestra interfaz. Con este café vamos a implementar lo que sería un café específico, que sería un café expreso, y nos cuesta $1. En este caso, pues todo funciona bien, los usuarios vienen a comprar su café y se vende normal, no hay problema. Pero ¿qué pasaría si luego viene una persona que le quiere agregar leche? Aquí es donde hay un problema. No se puede modificar el café expreso porque ya tiene una funcionalidad específica. Una solución para esto sería volver a implementar lo que sería la interfaz, que sería café en este caso, y creamos un nuevo objeto, que sería café y la leche, y pues le aumentamos el precio a $1.50. Pues hasta ahora no hay ningún problema. Y el problema se puede extender más, ¿no? ¿Qué pasa si viene otro usuario que quiere ponerle leche y azúcar, ¿no? Pues volvemos a aplicar lo mismo, ¿no? Como que no genera mucho problema al inicio. Creamos otro objeto que implemente la interfaz de café y le aumentamos el precio, ¿no? Y este problema se puede extender mucho, dependiendo de cuántos... Sí, está claro. Dependiendo de cuántas características queremos que tenga. Acá, por ejemplo, ya podemos ver que el tercero quiere chocolate, crema y azúcar, ¿no? Y podemos crear así, no importa cuántas implementaciones de café. Esto de aquí rompe dos principios. El principio de abierto-cerrado, que sería que una implementación debe extenderse, pero debe estar cerrada para su modificación. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si queremos modificar el precio del café, pues haríamos modificaciones en cada una de ellas. Y el otro principio sería principio de responsabilidad única, el cual una clase o implementación, pues solo debe hacer una sola cosa, ¿no? En este caso, pues hacen varias cosas. Entonces, para resolver este problema es donde se usa o aparece el patrón decorador y cómo se implementa, ¿no? Vamos a empezar por una clase abstracta, café, la cual va a servir como nuestra interfaz. En este caso solo vamos a aplicar una función que sería obtener precio. Luego creamos un componente concreto, que sería el número 2, en este caso, sería un expreso. Y le implementamos el precio de 1.0. Luego vamos a crear el decorador base, que va a implementar la interfaz del café y a la vez va a ser abstracto. Esto va a ser para que las decoradores específicas que implementen este decorador base extiendan la funcionalidad de la interfaz. A la vez el decorador base va a hacer una referencia a un objeto que sea de tipo café. Ahora, como este decorador base está implementando a la interfaz de café, sus funcionalidades se tienen que implementar. Entonces, en este caso podemos ver que getPrice, obtener precio, su funcionalidad es retornar la misma función del objeto. O sea, está delegando la responsabilidad al objeto principal. O sea, prácticamente es como si no haría nada, ¿no? Y esto tiene una razón. Un decorador que modifica algo va a sobreescribir esta parte, pero si no lo implementamos un decorador, no va a hacer nada. Va a retornar el objeto principal y su funcionalidad va a seguir. Una vez que tenemos el decorador base, podemos crear ya varios decoradores. En este caso sería la leche y el azúcar. Podemos ver que en el decorador base, en el decorador de leche y azúcar, recibe un objeto de tipo café, que a la vez le pone en el constructor del decorador base. Por eso le aparece el super. Y por eso también es extends, que extiende la responsabilidad y a la vez no la implementa. Significa que en el decorador leche, por ejemplo, el de precio lo podemos borrar. Y ese decorador base y ese decorador leche no debería afectar la funcionalidad. Pero si queremos que afecte, pues sobreescribimos la funcionalidad y le agregamos pues lo que queramos, ¿no? En este caso le sumamos más 0.5.
y al azúcar también. Y estos decoradores se pueden aplicar al componente, o envolverlos en este caso. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿cómo aplicamos el sistema el patrón de decorador al ejemplo que ya teníamos, ¿no? Al inicio? Tenemos el café de $1 y la persona que quiera comprar, pues desea agregarle la leche. Entonces, aplicamos el decorador de leche y lo envolvemos al componente principal, haciendo que modifique el precio. De lo que tenía un dólar de precio, ahora va a tener más 0.5. Ahora, ¿qué pasa si el usuario viene y quiere azúcar, ¿no? Pues de la misma manera, aplicamos lo mismo, el patrón decorador, y agregamos el azúcar, al que a la vez modifica la leche y a la vez modifica el café. Y esto puede seguir de manera prácticamente muy, muy larga, por no decir infinita. Es donde aparece ya la figurita del inicio, ¿no? Que era el juguetito ese que encapsula a otro muñequito y otro muñequito. Este sería básicamente lo que es el patrón decorador. Ahora, una vez entendido este patrón, vamos a ver algunas ventajas y desventajas. La ventaja que tenemos sería flexibilidad y extensibilidad, lo cual nos permite modificar el comportamiento de un objeto, pues prácticamente sin límites y de manera que queramos. En el ejemplo anterior, no necesariamente tiene que ser en el mismo orden. Puede ser primero el chocolate, luego la leche y así, ¿no? O uno menos que otro. Puede ser solo el azúcar o solo el chocolate. Luego tenemos añadir o eliminar funcionalidades en tiempo de ejecución. Yo diría que esta es la principal ventaja de este patrón. Nos permite modificar una implementación mientras se ejecuta la aplicación. O sea, es algo que la herencia pues, no necesariamente lo hace. Una herencia modifica ya una interfaz, pero de manera específica. En este caso lo podemos modificar mientras se ejecuta. O sea, eso me parece más interesante. Otra ventaja que tenemos sería combinación con decoradores, que podemos prácticamente intercalar o mezclar cualquier tipo de decorador. Yo creo que en este ejemplo sí se ve claro. El decorador de leche, azúcar y café prácticamente son unas implementaciones únicas, pero que se pueden aplicar, ¿no?, de manera diferente. Y no importa el orden. O bueno, sí importa. Pero ya lo vamos a ver por qué. Y luego cumple el principio de abierto-cerrado, ¿no? Y a la vez también cumple el principio de responsabilidad única. Que cada decorador pues hace una sola cosa y se extiende la funcionalidad, ¿no? Algunas desventajas de este decorador. El incremento de la complejidad. Cuando se utilizan muchos decoradores, en este caso solamente usamos 3, pero imagínense que utilizamos 10 o 20, la complejidad para entenderlo puede escalar y puede ser muy difícil de entenderlo al inicio. Luego tenemos posibles sobrecarga de objetos. Esto se refiere a de que como estamos envolviendo un objeto sobre otro objeto y sobre otro y así sucesivamente, cuando se hace la revisión en código, aplica algo similar lo que es a la recursividad. El de arriba va a ir al de abajo y el de abajo siempre y cuando tenga más objetos. Es por eso que mientras más tenga puede afectar en problemas de rendimiento. Y acá está, yo diría que la desventaja más importante, es difícil eliminar una funcionalidad específica. Cuando ya tenemos un componente exacto y lo llenamos de decoradores, por ejemplo 5, y queremos eliminar el primer decorador que se le puso. En este ejemplo, le agregamos 3 y queremos eliminar el decorador de leche. Puede ser muy difícil poder eliminarlo cuando ya está armado. Generalmente se arma para lo que quieres que se comporte, ¿no? O sea, una vez que ya esté armado con todos los decoradores, pues lo recomendable sería no tratar de eliminar alguno. Esa sería una desventaja, ¿no? Que sería muy difícil eliminar ciertos decoradores.
Algunas conclusiones para esto. Yo saqué 3. Las funcionalidades dinámicas que nos permiten modificar el comportamiento en plena ejecución, como ya lo había explicado. O sea, es muy diferente a implementar un objeto. En este caso, modificas el objeto en tiempo de ejecución y no de compilación. Luego tenemos evita la explosión de subclases, lo cual se refiere a nos evitamos a implementar diferentes variedades de entremezclas de necesidades y solamente creamos instancias de lo que queremos que haga y con eso armamos una estructura mucho más compleja. Y por último sería la separación de responsabilidades, ¿no? Cada decorador hace una cosa específica y solamente modifica lo que debe modificar. Vamos a pasar un ejemplo mucho más práctico, pero en código. Bueno, eso ya muy adelantado. En este caso lo va a presentar mi compañero Julio, el cual ya tiene listo un pequeño ejemplo. Julio, ahí te dejo para que lo presentes. Voy a dejar de compartir esto. Muchas gracias, Grayson. Bueno, muchachos, buenas tardes. Entonces, buscando pues ser más prácticos y implementar esto ya en un ejemplo como tal visible, aquí les traemos este código. ¿Qué consiste? Bueno, quisimos ejemplificar esto a través de las animaciones. Un componente, en este caso podemos ver que es el icono de Flag, se le van concatenando decoradores que lo que hacen es agregar una nueva animación. Entonces, siguiendo pues la directriz pues, que compartió Grayson, inicialmente tenemos que generar una clase abstracta que hace referencia a nuestra clase, la cual vamos a decorar. En este caso sería el widget. Pero como en Flutter todo es widget, ya tenemos, digamos, desde el código nuestra clase abstracta ya implementada. Por eso, pues, no repetimos esta abstracción. Tenemos aquí la clase de widget como clase abstracta y a la vez también creamos nuestra clase abstracta que sería, o nuestra interfaz destinada hacia las animaciones. Vemos aquí que es una clase abstracta llamada Animation Decorator y que lo que hace es tener un método el cual retorna y recibe un widget. Ahí pues podemos ejemplificar el tema que se comentaba, donde el patrón decorador hace uso tanto de la composición, que contiene esto, en este caso contiene un widget, y a la vez de la herencia, ya que el mismo decorador tiene que hacer un widget. Listo, entonces aquí creamos en este caso creamos tres decoradores. Un decorador que lo que hace es que el widget rote, un decorador que lo que hace es que la imagen o el widget se amplíe, y otro que lo que hace es deslizarlo en la pantalla. Comenzando con el de rotación, pues ponemos una animación la cual nos permite pues comenzar desde una inclinación 0 hasta dar una vuelta completa, y esto lo haría en 4 segundos aproximadamente. Se le pasa el widget, el mismo que aquí se está ingresando a través del decorador. En el tema de la escala, pues lo que hacemos es multiplicar la escala desde 0.1 hasta 10 a través de los 4 segundos. Y en el caso del slide, lo que hace es mover el decorador desde un offset de 5 en la pantalla hacia la izquierda hasta un offset de más 5 hacia la derecha. Esto sí lo hace pues en menos tiempo, que son 2 segundos. Luego, si pasamos a la implementación ya de los widgets, vemos que inicialmente lo que hacemos es declarar una instancia de nuestro objeto widget, en este caso un logo de Flutter, implementando un listado, una lista con todos los decoradores que queremos utilizar. Tenemos una función designada a agregar las animaciones y una acción,
una función destinada a resetear las animaciones y volver al widget inicial como estaba antes sin animación. Ya pues en la parte de la UI, para ser más claro, tenemos pues nuestro logo en el medio. Tenemos 4 botones, 3 de ellos que designan pues la tipo de animación que se va a agregar, rotar, ampliar y movilizar. Y un botón que lo que hace es resetear todo para volver al estado inicial. Listo. Entonces, básicamente lo que hace esto es, cada vez que yo presiono un botón, se envuelve el widget. En este caso lo vemos. Un minuto. Aquí. En este caso lo vemos. Como lo que hacemos es sobreescribir el valor de la variable, creando una nueva instancia a través del envoltorio de la instancia anterior. O sea, tenemos inicialmente un hijo o un child que es un logo. Luego, al darle yo en más, lo que hace es decorarlo, crear un nuevo widget que tiene el logo anterior, le agrega la animación nueva, y así recursivamente, como comentaba pues Creso de forma anterior. Es de resaltar que esta ejecución lo que hace es crear una nueva instancia que, si bien es prácticamente visualmente igual, pues es una nueva instancia de un nuevo widget con las nuevas funcionalidades de los decoradores que se están agregando. Leyendo el código, pues vemos que iniciamos acá con la rotación. Vemos pues cómo rota el widget. Pasamos luego a la ampliación. Vemos como ya se están ponderando las funcionalidades. Además de ampliarse, pues rota. Y vemos la de deslizamiento, que a sumarse lo que hace es ampliarse, rotar y moverse. Si la vamos en forma individual, pues igualmente podemos apreciar los efectos individualmente. Y si lo hacemos de forma acumulativa, vemos cómo esos efectos pues se van sumando uno a otro. Ahora, ¿qué pasaría si cambio el orden de agregación de esos decoradores? Veamos, voy del último hacia el primero. Voy, sumo. Si vemos cómo el efecto resultante cambia, lo cual nos dice pues que la acumulación de decoradores no es conmutativa, o sea, el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, en ese caso, y una pues de los detalles que tiene este patrón de diseño, es que tiene que tener cuidado cómo envolvemos o cómo agrupamos nuestros decoradores. Y de vuelta, si pues hacemos de forma distinta, vemos que se comporta distinto el resultado final, y así sucesivamente. Ahora, como comentaba Clayson al principio, pues esto nos permite hacer un cambio o agregar funcionalidades en tiempo de ejecución, y por lo tanto pues tiene una demanda a nivel de recursos para el sistema, y vemos cómo eso se refleja pues en el resultado final de la aplicación. Hasta ahí, muchachos, sería el tema del código. Si les llama la atención, este es el código pues del repositorio, el QR, donde pueden acceder al link y tal vez jugar un poco y pues ampliar un poco más el tema frente a eso. No sé si hasta acá hay dudas, consultas, alguna inquietud. Parece que no, Julio. Un tema extra pues que me gustaría comentarlo, que me pareció también bastante interesante, fue el hecho de que a veces sabemos que ningún patrón de diseño es una bala de plata, y a veces hay ciertas funcionalidades que se pueden subsanar con otros métodos mucho más sencillos. En esos, por ejemplo, estaba leyendo sobre las extensiones, que lo que hacen es agregar funcionalidades no en tiempo de ejecución, sino en tiempo de compilación, y son mucho más eficientes para ciertos casos, no para todos, pero que también son, digamos, tienen un acercamiento particular, o se pueden, digamos, me pareció interesante homologarlo con lo que hacen los decoradores, el tema de las extensiones en Dart. Entonces los invito también a que lean un poco sobre el tema y comparar y qué diferencias hay entre las dos.
cómo se puede utilizar una o la otra. Bueno, ahí tenemos sustancialmente pues lo que sería el patrón decorador, el patrón decorator. Muchísimas gracias Julio y Clay por la exposición, bastante clara, bastante dinámica, el ejercicio de la leche y el café supremo, muy divertido. Yo sé que ayudará a mucha gente a entender muy bien el concepto de lo que sería el decorator, ¿cierto? Para que no se lo pierdan. No sé, ya saben que cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, feedback, vamos a estar muy atentos a nuestros canales digitales, chats, correos y demás, para que nos traigan ideas, propuestas, y se vienen bastantes sorpresas con respecto a Somos Aleteo, porque ya estamos haciendo muchas alianzas internacionalmente que yo sé que van a impulsar mucho a esta comunidad para que crezca y llegue bastante lejos. Así que nada, muchas gracias Julio y Clay, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias a los que nos ven en diferido en nuestros canales digitales y nos vemos el próximo viernes para una siguiente charla.